Buenos días, que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que estamos acá. Es un bonito privilegio poder reunirnos para adorar el precioso nombre de Cristo. Le damos a todos la más cordial bienvenida. A los que nos están visitando también, que el Señor les bendiga. Es un gusto para nosotros poder tenerles en este hermoso lugar. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero compartir el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos a tomar nuestras Biblias y estaremos considerando el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema: si Cristo no hubiera resucitado. Si hay una doctrina que el enemigo quisiera desaparecer del cristianismo, es la doctrina de la resurrección de Jesús. Porque todo se mantiene o se cae de acuerdo a esa doctrina. Todo el cristianismo cae o se mantiene de acuerdo a la doctrina de la resurrección de Cristo. Partamos de esta premisa, que el cristianismo no está basado en ideas, sino en hechos históricos. Para aquellos que dicen, bueno, mi punto de vista es el siguiente. Para aquellos que dicen, bueno, yo opino, o a mí me parece, o yo creo, ni lo que opine, ni lo que piense, ni lo que le parezca tiene relevancia. Porque el cristianismo no está basado en las ideas de las personas. El cristianismo está basado en hechos históricos, en hechos reales. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, en los versículos 1 en adelante del capítulo 15 de la carta a los Corintios, Pablo pone los hechos fundamentales, la doctrina cardinal del cristianismo, que Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, fue humillado, se humilló a sí mismo. La Biblia dice que Jesús vivió en santidad, fue tentado en todo y no pecó. Fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día. Después de su resurrección se quedó 40 días en la tierra y solo se le apareció a sus discípulos. Después de 40 días, él ascendió a los cielos a vista de más de 500 hermanos, de más de 500 testigos, y que hoy está a la diestra del Dios Padre. Y un día va a venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Esos son hechos fundamentales del cristianismo que el enemigo quisiera desaparecer. Pero allí basa el mensaje del evangelio, o ese es el evangelio. Y no podemos rechazar, o no debemos de rechazar esa doctrina, porque todo se cae o se sostiene por esa doctrina. ¿Cuáles son los hechos históricos? Le decía, se los voy a repetir. Dice la pedagogía que la repetición es la madre del aprendizaje. A veces repetimos y parece cansado, pero es un cansancio saludable. Decíamos que la doctrina y los hechos históricos y reales es que Dios se hizo hombre para venir a la tierra. Un día de esto le hablaba de la preexistencia de Cristo. No crea que Jesús comenzó a existir a partir de que nació de la Virgen María. Jesús es Dios, por lo tanto Él es eterno. No tiene principio y no tiene fin. No hay un día cuando Dios comenzó a existir. Él no es creado. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros lo creemos. Ahora, ese Dios para venir a la tierra se hizo hombre, tomó forma humana. Nació de una virgen, que era uno de los grandes, de las grandes señales que había profetizado Isaías. Porque si una mujer va a dar a luz, no es virgen. Desde luego que está encinta es porque no es virgen. Pero María fue la única virgen que estaba embarazada.
porque lo que había en ella era obra del Espíritu Santo. Así que Jesús nació, vivió en esta tierra, ejerció su ministerio. La Biblia dice que fue crucificado. Y dice la Biblia que fue sepultado. Y cuando el apóstol Pablo dice que Jesús fue sepultado, lo está subrayando porque la mayoría de los crucificados no eran sepultados. A los crucificados se les dejaba que se los comieran las aves de rapiña. Pero Jesús fue muerto, crucificado, muerto, pero también lo sepultaron. La Biblia dice que resucitó al tercer día. Luego se quedó, ¿cuántos días? Le dije, Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que Jesús se quedó 40 días después de su resurrección. Y solamente se le aparecía a sus discípulos. Ya no anduvo predicando, ya no anduvo haciendo milagros, sino que solamente se le aparecía a sus discípulos para darle algunos últimos mensajes. Después de 40 días, los reunió a todos en un solo lugar y ascendió a los cielos a vista y presencia de más de 500 personas que fueron testigos de la ascensión de Cristo. Hoy Jesús está a la derecha del Dios Padre y muy pronto vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos de acuerdo a sus obras. Ese es el Evangelio. Ahí está condensado el Evangelio. Pero viene el enemigo y trata de ridiculizar la resurrección de Jesús. Ahora bien, que las personas inconversas no crean en la resurrección de Jesús no es nada extraño. Solo están comportándose de acuerdo a su corazón. Son incrédulos, es obvio. Pero que dentro de la iglesia hayan personas que quieran ridiculizar la resurrección de Cristo, ahí sí a una alarma se debe de encender en nosotros. La Biblia dice que a la iglesia a la que Pablo le escribe de esta manera porque habían llegado predicadores a decir que los muertos no resucitarían. Entonces Pablo tiene que defender y hacer toda una apología de la resurrección de Cristo. Tiene que defender la resurrección de los muertos tomando como ejemplo a Jesús. Porque si Jesús no resucitó, mire lo que dice la palabra del Señor. Tome su Biblia, por favor, en el capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Mire a todo lo que conlleva si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, nuestras predicaciones serían vanas. Se lo pongo en palabras más sencillas, fuera de balde. Aquí estaría yo haciendo el ridículo. ¿Para qué les voy a hablar de un muerto que está en el sepulcro? ¿Para qué les voy a hablar de una persona que tuvo buenas intenciones, pero que lo mataron y ahí está en un sepulcro? De nada sirve andar predicando, como los que creen en líderes que han muerto. La Biblia dice entonces, si Cristo no resucitaría, no hubiese resucitado, nosotros estamos predicando de balde. Es más, Dios sería mentiroso, porque la Biblia dice en la carta a los Romanos que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué lo resucitó? Porque era una aprobación de que todo lo que había hecho Jesús le había agradado. Si al Dios Padre no resucita a su Hijo, o si Dios Padre no le hubiese agradado la obra de Cristo, entonces no lo resucita. La Biblia dice en la carta a los Romanos que la resurrección de Jesús es una demostración de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso, quien da testimonio de que de que resucitó a Cristo fue Dios. Dios lo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, entonces Dios es mentiroso. Ahí sí tendríamos que decir que el Señor reprenda al diablo, porque Dios es veraz. El hombre es mentiroso, pero Dios es verdad.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que en Dios no hay engaño, porque Él es la verdad. Y decir que no hay resurrección de muertos, estaríamos diciendo que estamos predicando de balde y estaríamos diciendo que Dios es mentiroso. Algo más todavía, los apóstoles serían unos mentirosos porque ellos andaban predicando de que Cristo había resucitado. Serían unos falsos testigos. Y ustedes saben que quienes dieron testimonio de la resurrección de Cristo fueron los apóstoles. Mire el capítulo 15, versículo 4. Dice el capítulo 15, versículo 4. Y que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Para un judío decir conforme a las escrituras, eso es relevante. Y que fue sepultado, versículo 5, y que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, no dice uno por uno, sino a la misma vez le apareció a 500. Y cuando Pablo escribe eso, dice que para ese tiempo, muchos de esos 500 todavía estaban vivos. Vayan y pregúntenle, dice. Mire lo que dice el versículo. ¿En qué versículo estoy? En versículo 5. Y después a los 12, el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya habían fallecido. Después, dice el apóstol Pablo, apareció a Jacobo, que era el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando alguien da un testimonio falso, debe de tener una razón para dar un testimonio falso. No sé si me doy a entender. Cuando alguien testifica y su testimonio es falso, el falso testigo debe de tener una razón para dar ese falso testimonio. Nadie da un falso testimonio por puro gusto. Así que si el testimonio de los apóstoles hubiese sido mentira, ¿qué razón tenían ellos para mentir? ¿Qué razón tenían? O sea, no le veo lógica. Y no solamente eso, sino que ellos sabían que por dar testimonio de ellos les iba a costar hasta sus propias vidas. ¿Quién va a arriesgarse a dar un falso testimonio sabiendo que su vida está en peligro? Por eso que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por ese testimonio. Y cuando los azotaron, los encarcelaron, los amedrentaron y le intimidaron diciendo, no vuelvan a predicar del nombre de Jesús, los apóstoles siguieron predicando. Porque ellos decían, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado, porque ellos lo tocaron también. Por lo tanto, el testimonio de los apóstoles era veraz. Pero si Cristo no hubiese resucitado, entonces los apóstoles eran falsos testigos. Pero además de ello, la fe se convertiría en un engaño. Nuestra fe sería una mentira. Anduviésemos engañando a las personas, pero no solamente eso, aún estaríamos en nuestros pecados, porque nuestros pecados son perdonados por la muerte y la resurrección de Cristo. Y si nosotros decimos que Cristo no resucitó, todavía seguimos, sí, no es que no pecamos, pero todavía la culpa de nuestros pecados estarían todavía sobre nosotros. Pero cuando Cristo dice que Él ha perdonado nuestros pecados, es porque Él ha resucitado y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero además de ello, los que han muerto en Cristo estarían perdidos si decimos que no hay resurrección de muertos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que quiere decir es que los cristianos que han muerto están perdidos, porque como no hay resurrección, hasta ahí llegaron. O sea, no tiene ni lógica. Y por último, la fe o la fuente de nuestro gozo desaparecería. Porque dice el versículo 19, nota el versículo 19 del capítulo 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se lo traduzco en buenas palabras. Si Cristo solo me sirve en esta vida, somos los más dignos de dar lástima. O sea, no me sirve para nada. Una vez ya muerto, hasta ahí llegó.
Mas la Biblia dice que Cristo murió y resucitó y que pronto traerá a todos los muertos, todos los que murieron en Cristo, los va a resucitar. Y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y nos transformará y nos dará un cuerpo glorioso. Así que no somos los más dignos de lástima, sino que somos los más dichosos, los bienaventurados, porque en esta vida esperamos en Cristo y al final la vida eterna, de la que ya estamos disfrutando, porque Cristo es la vida. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Solo existe, pero no tiene vida. Por lo tanto, usted no se deje mover de su fe. Esta doctrina de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos no solamente fue atacada en el primer siglo. La iglesia a través de la historia siempre se ha tenido que enfrentar a los enemigos de la fe. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 13, dice que nos portemos valientes, que velemos, porque nuestra fe va a ser atacada. Mire, yo decía en una de estas publicaciones, decía: sembrar una duda es fácil, sembrar un principio cuesta. Es fácil sembrar una duda. Para sembrarle una duda a usted no necesita mucho tiempo, pero para enseñarle un principio cuesta. Y hay personas que con facilidad le meten duda. ¿Cuánto necesitas para meter una duda? Cuando yo pongo o digo esto, siempre pongo de ejemplo en un matrimonio. Imagínese en un matrimonio que usted, hermana, recibe una llamada telefónica y alguien por ahí, una voz desconocida, le dice: ¿usted es doña Julana? Sí. Mire, yo soy mujer y sé por qué le digo: cuida a su marido. Y pum, cuelga la llamada. Hasta ahí nomás. ¿Le sembró la duda o no se la sembró? ¿Cuánto dilató la llamada? A ver, calcúlenme el tiempo. Usted, doña Julana, cuida a su marido. Yo soy mujer y sé por qué se lo digo. Pum. ¿Cuánto me dilaté? Menos de 5 minutos. ¿Y cuánto tendrá que hablar ese pobre hermano para calmar a la señora? ¿Cuánto? ¿Otros 5 minutos? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Toda la vida para algunas? Hasta el día de hoy sigue el hombre y no le convence. Ahí anda todavía portándose bien y todavía no la convence a la doña. Sembrar una duda es fácil. Sembrar un principio cuesta. Por eso que es fácil decir: no andes creyendo en esas cosas. Mira, pero la gente dice: no, en la iglesia nosotros hemos aprendido esto y lo otro. Hay gente que dice: no le creas. La vida, la muerte es incierta. Alguien dijo por ahí: la muerte es incierta. Y yo quedé leyendo eso, digo: la muerte, lo que hay después de la muerte es incierto. Y me fui al diccionario. Vaya al diccionario y busque la palabra incierta. Y encontré que es algo que no es seguro y aún puede ser mentira. Incierto quiere decir algo que no es seguro y hasta puede ser mentira. Cuando dice que la resurrección, la vida después de la muerte es incierto, me está diciendo que no es seguro y hasta mentira es todo lo que está allí. Entonces, ¿qué? Cuando el hombre, el ser humano muere, hasta ahí llega. Como dice el dicho: muerto el perro se acaba la rabia. Ese es con el perro, pero no con el ser humano. El cuerpo va al polvo, pero la persona va a la eternidad, con Dios o sin Dios, porque el alma no puede morir, el alma no se puede matar. ¿Qué es el alma? Usted es el alma, usted es un alma viviendo en un cuerpo. Nosotros somos un alma viviendo en un cuerpo. Usted es un alma que está viviendo en un cuerpo. Cuando usted salga de su cuerpo va a morir y se descompone. Y usted sale y va a ir a una eternidad. Solo hay 2 lugares. Uno se llama cielo y el otro se llama infierno. Suena duro, pero es mejor decirlo y no engañar. Pues escuché a un pastor que decía: si no le entregas tu vida a Cristo, te vas a ir a un lugar que no es ético mencionar. No, se llama infierno, querido. ¿Para qué vamos a estar ahí barajeándola? Si no aceptas a Cristo, se van a ir a un lugar que no es ético mencionar, dijo. Pastor, se llama infierno, le iba a decir. Jesús lo predicó. Es más, lo que más se sabe del infierno es porque Jesús lo predicó. Nadie habló tanto del infierno como Jesús.
ni los apóstoles, ni los profetas. Nadie habló tanto del infierno como lo hizo Jesús. Por eso que nosotros somos un alma viviendo en un cuerpo. Y cuando sale el alma, el cuerpo queda sin vida, dice Santiago capítulo 2. Y la persona va a la eternidad con Dios y sin Dios. ¿De qué va a depender? ¿De las obras que hizo en la tierra? No, Señor. Va a depender de tu entrega a Cristo. ¿Le entregaste tu vida a Cristo? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no es que en Él crea, sino que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, dice usted, yo creo en Dios, por eso vine hoy. No, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No está hablando de una creencia intelectual, está hablando de un compromiso. La palabra creer aquí se refiere a comprometerte con Dios, y es lo que muchos no quieren. Yo quiero, me encanta, y nos volvemos simpatizantes del evangelio. Me gusta, yo respeto, me agrada, es bonito todo, pero yo no acepto al Señor porque eso es serio, dice. Hay jóvenes que dicen, no. Esas cosas, las cosas de Dios son serias, dice. Ay, ¿usted qué cree? ¿Que el diablo está jugando? También el diablo está en serio, él no está jugando. Las cosas de Dios son serias y las cosas que andas haciendo, las cosas del mundo, las cosas del diablo también son serias, porque te está yendo a una eternidad sin Dios. Por lo tanto, la Biblia enseña que un día va a venir Cristo a la tierra a juzgar a los muertos y a los vivos. Por eso que nosotros no somos dignos de lástima. La fuente de nuestro gozo desaparecería si nosotros decimos que Cristo no resucitó. Y es todo lo contrario. El creyente hoy se goza porque sabe que hay vida eterna. Que aun cuando nosotros partamos de esta tierra, no estamos nosotros alejándonos del Señor. La muerte para el cristiano es el vehículo que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. A esperar la resurrección de los muertos para venir y tomar ese cuerpo que ya lo encontraremos diferente. ¿Por qué? El Señor lo resucitará y lo transformará en un cuerpo incorruptible. La palabra incorruptible quiere decir que no se va a envejecer, que no se va a enfermar, que no va a padecer de nada. Y como lo he dicho en otras predicaciones, y pastor, ¿y cómo será el cuerpo? La Biblia solo dice que será un cuerpo que no se va a descomponer. Pero no me pida más detalles, como qué edad van a tener, como qué edad van a tener nuestros ancianos que resuciten, como qué edad van a tener los niños que han muerto en Cristo, como qué edad van a tener los jóvenes. No sé, la Biblia guarda silencio en eso, y si algo aprendí en hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, es que el predicador, el intérprete bíblico debe de guardar silencio donde la Biblia guarda silencio. Pero de algo sí le aseguro, que la apariencia, el cuerpo que Dios te va a dar va a ser mejor que el que tenés ahorita. A mí me alegra eso. Porque últimamente me canso para amarrarme los zapatos. Y que la Biblia me diga que en la resurrección de los muertos, no sé cómo va a ser, pero de algo le garantizo que va a ser mejor que el cuerpo que tenés ahorita. Aunque lo ames y estás conforme con tu cuerpecito, que lo alimentás tanto y tanto y tanto, pero no importa. El Señor te va a dar un cuerpo glorioso que no se va a descomponer, no se va a enfermar, no se va a arrugar, no se va a envejecer, no va a estar expuesto a todos los males y sinsabores del que hoy estamos. ¿Acaso no es eso el motivo de gozo para el creyente? Ese es el motivo de gozo para el creyente. Repito, para el creyente, porque los otros también van a resucitar, pero ellos van a resucitar para condenación eterna. Los dos van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Por eso que creemos en la resurrección de los muertos, pero aquí es los muertos en Cristo Jesús, es los que están esperando ese día glorioso. Así que termino diciendo tres cosas rapidito. Primero, la resurrección de Cristo demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Jesús es la verdad, ¿sí o no?
Y si usted se da cuenta o ha escuchado las predicaciones en esta época que se toma mucha alusión a la muerte y resurrección de Jesús, al juicio, si uno va a los evangelios se va a dar cuenta que toda la trama para condenar a Jesús estuvo llena de mentiras. Para poder condenar a Jesús se le hizo un juicio, pero había que tener pruebas. Había que señalar qué delito había cometido para poder ser reo de muerte. Y como no había, entonces ¿sabe qué dice la Biblia que hicieron? Salieron los fariseos, que era un grupo religioso de los tiempos bíblicos, que eran hostil al ministerio de Jesús. Salieron, dice, y le pagaron a las personas para que dieran mal o falso testimonio. Pero cuando entraban, porque toda ley o todo juicio tenía que constar en boca de 2 o 3. Nadie podía llevar un solo testigo. Tenían que ir de 2 a 3 testigos. Así que los fariseos soltaron dinero para poder pagarle a 3. Y usted sabe lo que cuesta que 3 hablen la misma mentira. Dice que cuando entraban se contradecían ellos. Así que tuvieron que salir y buscar a otros 3 y les volvían a pagar. Y les decían, ustedes van a decir esto y esto. Cuando entraban al juicio, dice que no hallaban porque ¿cuántos grupos entraron? Varios grupos entraron y todos se contradecían. Hasta que encontraron a uno que ese sí les iba a servir. Tú vas a decir que lo oíste predicando, que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Y es cierto, Jesús había dicho eso, pero se estaba refiriendo a su cuerpo. Destruid el templo y en 3 días lo levanto, dijo él. Y ellos dijeron, en 50 años construimos este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Entonces dice, este nos va a servir de testigo porque nos amenazó de destruir el templo. Y se lo tomaron literal. Mas Jesús había dicho que era el templo de su cuerpo. Destruid este templo y en 3 días lo levanto. Y así fue. En 3 días lo levantó. Toda la trama estaba bañada de mentiras. Aparte de eso, cuando Jesús resucita, dice la Biblia que los soldados que pusieron a cuidar, a los que pusieron a cuidar el sepulcro, vieron la resurrección de Jesús y salieron corriendo donde las autoridades a decir que Jesús había resucitado. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dice en el Evangelio de San Mateo que le pagaron a los soldados para que dijeran, ustedes van a decir que cuando estaban dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Eso van a decir. Y donde lo lleven, nosotros los vamos a defender. Eso está en el Evangelio de San Mateo. Entonces, cuando ellos llegaron, ¿y qué pasó? Ellos dijeron, fíjense que cuando estábamos dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Cristo. Qué tarado, hermano. Si estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? Ya de entrada la tenían perdida. Y dice que ese dicho, hasta el día de hoy, dice, cuando se escribía el Evangelio de San Mateo, hasta el día de hoy, muchos creyeron que Jesús no resucitó, que el cuerpo se lo robaron los discípulos. Hasta el día de hoy ellos creyeron que todavía Jesús no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. Si Jesús no resucita, ¿sabe qué hubiese sido señal? De que la mentira prevaleció. Porque todos los testigos fueron mentirosos. Y al no resucitar Jesús, ¿qué quiere decir? Ganaron los mentirosos. Pero al resucitar, demostró que la verdad siempre prevalece ante la falsedad. Es un mensaje que está mandando Jesús con su resurrección. Que la verdad siempre va a vencer a los mentirosos. Usted no se preocupe. Hay suficientes dichos donde condenamos la mentira. Hay quienes dicen, la mentira tiene patas cortas. No sé qué quiere decir. Que la alcanzas rápido. Más rápido cae un mentiroso. ¿Cómo dice? Más rápido cae un mentiroso, dice que un ladrón. Eso te lo echaste ahorita. Nah. Ustedes ya lo habían oído, hermano. Esa es primera de Fanny 2:1. Pero hay bastantes dichos que condenan la mentira. Porque la verdad siempre sale a flote, ¿sí o no? La verdad tarde o temprano, que decimos,
nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. Entre cielo y tierra, dice la gente, nada hay oculto. Ay, déjelo que mienta, déjelo. Tarde o temprano va a caer, porque siempre la verdad prevalece. ¿Y dónde aprendieron eso? La resurrección de Cristo nos enseña que la verdad siempre triunfa ante la falsedad. Siempre. Tarde o temprano el mentiroso cae. No necesita usted que ponerle espía, ponerle cámara. Tarde o temprano cae el mentiroso. Y la resurrección de Cristo enseñó que la verdad venció a los mentirosos. ¿Qué más nos enseña la resurrección de Cristo? La resurrección de Jesús demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Todo lo malo, mire el odio con que se ensañaron contra la persona de Jesús. Todo estuvo rodeado de mentira y de odio. Porque para azotar a un indefenso, si desde que lo llegaron a arrestar, lo ataron. Y Jesús, ¿sabe qué estaba haciendo cuando llegaron a arrestarlo? ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. ¿Qué puede ser de peligroso un hombre que está orando? Dice que llegaron con palos, con antorchas, con palos. Y Jesús le dice, ¿por qué vienen a mí de esa manera? Lo ataron como que era un hombre peligroso. Una vez que lo llevan, le comienzan a azotar. Le dan azotes. La Biblia enseña que fue desfigurado. El libro de Isaías capítulo 53 dice que fue sin atractivo. Lo desfiguraron, lo escupieron. Uno de los soldados dice que le dio una bofetada cuando lo estaban interrogando. Y dice que le dieron, mientras el sumo sacerdote le dice, ¿quiénes son esos discípulos tuyos? Y háblame de la doctrina que andas predicando. Y él dice, de la doctrina, yo he hablado públicamente. Pregúntele a cualquiera, porque yo nunca he predicado en secreto. Todo lo digo en público. Entonces un escolta del sumo sacerdote dice que le dio una bofetada. Y Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Si hablé mal, decime dónde está lo malo que hice. Y si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Con qué odio? Mire todo el odio contra la persona de Jesús. Y una vez que lo llevan allí por la vía, por el camino, Jesús ya no puede, ya no soporta físicamente la cruz. No tiene fuerza física y él cae. Todos los soldados, todos los reos que iban a ser crucificados llevaban su cruz cargando. Jesús llevaba la de él. Pero llegó a una distancia donde él cayó y ya no tenía fuerzas para levantarse. Porque lo habían azotado toda la noche y había perdido bastante sangre. Y él ya no tenía fuerzas. Pasó un hombre por ahí y lo obligaron a que llevara la cruz. Ayúdale a llevar la cruz. No, yo vengo del campo, ayúdele a llevar la cruz. Fue el único hombre que cargó una cruz y no iba a morir porque no era la de él, era la de Jesús. Hasta Jesús necesitó que le ayudaran a llevar la cruz. ¡Qué odio! Y aún estando ahí se burlaban de él. ¿Acaso no dice la Biblia que se burlaban de él? Dice que le vendaban los ojos y le pegaban y decía, adivina quién te pegó. No sos profeta. Y todavía estando crucificado se burlan de él. Y al final le meten una lanza en su costado. ¡Qué odio contra la persona de Jesús! Pero al resucitar demostró que el bien siempre va a vencer lo malo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que no seamos vencidos con lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Así dice la carta a los romanos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Jesús dice, si te pegan en una mejilla, dale la otra. Claro que eso algunos los agarran literal. No, ves qué bueno que vino hoy. Hoy yo se los explico. Cuando Jesús dice que si te pegan en una cara, le pongas la otra. Si te pegan en una mejilla, le pongas la otra mejilla. Yo lo he enseñado acá y se lo voy a repetir. Si alguien te ofende, nosotros usamos aquella figura, la otra cara de la moneda que estamos hablando, de lo contrario a lo que te hicieron. Si alguien te pegó, pone la otra cara. ¿Qué está diciendo? Hace lo contrario. No sé si transmito el mensaje. Si alguien te ofendió, pone la otra cara. O sea,
tú no le pagues igual. Si alguien te criticó, voltea la cara. O sea, hacer lo contrario a lo que te hizo. Me explico, hermano. Si te pegan en una cara, poner la otra quiere decir, no hagas lo mismo que te hicieron. Poner la otra. La otra quiere decir, hacer lo contrario de lo que te hicieron. ¿Te ofendieron? No lo ofendas. Pablo lo dice de esta manera. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tu enemigo tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En otras palabras, le dará vergüenza en algún momento, porque va a decir, tan mal que yo le he hecho a esta persona y mira cómo a mí me ha tratado bien. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hiciste? Venciste con lo malo, con el bien al mal. Ese es el cristianismo, pero nosotros no, nuestra naturaleza pecaminosa es, si me pega en una, yo le pego en dos. Y el que pega primero, pega dos veces. ¡Qué lindo! Ese es el evangelio según San Yo. Ese es vivir el evangelio a mi manera. Es que el que pega primero, pega dos veces. El que me busca, me halla. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. La gente cree que está hablando de venganza. Cuando la ley dice ojo por ojo y diente por diente, no está hablando de venganza. Está diciendo no castigues más de lo que se merece la persona. Ese era las leyes civiles. Hombre, si hizo tal cosa, pues un castigo moderado. No le den más de lo que hizo. Por eso decía ojo por ojo. O sea, que no se te pase. Ah, me sacaste un ojo, ahora te saco dos. No. Por eso decía ojo por ojo. ¿Qué está diciendo? Castigalo de acuerdo al daño que cometió. Eso decían las leyes. Las leyes civiles, que el legislador fue Dios. Y las leyes civiles las puso Dios. Y le dijo a los jueces, cuando ustedes vayan a juzgar a alguien, júzguenlo ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué le estaba diciendo? Nunca lo castiguen más que el daño que hizo. Si el daño fue leve, pues leve. Ese ojo por ojo y diente por diente. No está hablando de venganza. Está hablando de justicia, sea equidad. Nunca le den más. No, es que me dio uno, yo le voy a dar dos, porque yo no me voy a quedar. Ese ya es venganza. Y el espíritu de venganza no tiene lugar en el cristianismo. Así que con la resurrección de Cristo está demostrado que el bien siempre va a vencer al mal. Y por último, con la resurrección de Cristo se demuestra que el amor es más fuerte que el odio, porque aún estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe que todo lo que pasó Jesús fue por amor. Y la crucifixión fue por odio. Dice que hasta les crujían los dientes a esta gente, el odio que tenían. Pero Jesús estaba lleno de amor, estaba lleno de misericordia para con ellos. La resurrección de Cristo demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Acompáñeme a estar de pies en esta mañana.